Santiago, capítulo número 3. Hemos estado allá por los últimos 2 o 3 cultos y todavía estamos aquí. Yo creo que vamos a terminarlo esta tarde, pero la última vez que estamos reunidos hablando de Santiago, hemos aprendido y ahí en Santiago capítulo 3 acerca de la lengua. La lengua es muy poderosa, ¿verdad? La lengua tiene el poder y hemos hablado de 3 diferentes poderes que tiene la lengua. ¿Hay alguien que puede recordar qué son los poderes que tiene la lengua? Tiene el poder, mira, ahí en Santiago capítulo número 3, versículo 3 al, si no me equivoco, 13. Perdón. Dirigir. ¿Sí? Eso es el primer poder que tiene la lengua. El poder de dirigir nuestra vida. O sea, bueno, por lo bueno, o sea, por lo malo. Dependiendo las palabras que estamos permitiendo de salir nuestra boca. Y otro poder. Bendecir. Es bendecir. Bueno, vamos a decirlo en otra manera. El poder de dar placer. Como en un día muy caluroso afuera y está trabajando afuera todo el día y luego que quiere un vaso de agua grande, fresco para tomar. Entonces eso sí es, o también hemos hablado de la fruta de los árboles, ¿verdad? Hemos hablado de papaya y aquí no dicen guineo, ¿verdad? Banana acá y entonces y acá hay limones, hay naranjas, hay varios frutos que tienen los árboles. Eso da placer. La lengua puede dar placer también. De nuevo, dependiendo las palabras que permite a salir nuestra boca. Y la tercera, el tercer poder que tiene la lengua es destruir, exactamente. La lengua tiene el poder de destruir no solamente nuestra vida, pero la vida de otras personas también, hasta matarlos. Hasta matarlos. Entonces, esas son cosas que hemos visto la última vez que estábamos juntos. Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guardad tu corazón, porque de él mana la vida. Y hemos visto también la última vez que las palabras que salen de nuestra boca, ¿de dónde salen? Del corazón. De nuestro corazón. Lo que hay dentro de nosotros, tarde o temprano, va a salir de nuestra boca. Es fácil a decir unas cosas y unas cosas buenas o aún engañar a mí. Es muy fácil de engañar a mí, pero no puede engañar a Dios. Dios puede ver tu corazón. Tú puedes venir a la iglesia, todos los cultos y decir, amén, pastor, gloria a Dios y gracias a Dios por todo y decir todas las palabras correctas. Y luego sale a la puerta de la iglesia y vivir una vida completamente diferente. Tú no solamente estás engañándome a mí, pero estás engañando a ti mismo. Dios conoce nuestro corazón. Y cada palabra aún la palabra de Dios nos dice que cada palabra corrompida que salga de nuestra boca será juzgado. Hay que tener mucho cuidado con nuestra lengua. Y hoy vamos a seguir hablando. De la lengua. Y yo creo que la última cosa que hemos visto la última vez era Salmos 141, versículo 3 y versículo 4, que dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se inclina mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Entonces, eso fue la última cosa que hemos visto, la última
ves que estamos juntos. Ahora vamos a seguir con versículo número 13. Versículo número 13 es donde hemos parado. Y ahí dice, de Santiago capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay que entender que, bueno, ahí el primer versículo, ahí dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Recuerden lo que hemos dicho cuando hemos empezado capítulo número 3, que en aquel tiempo los judíos pensaron que para enseñar era algo maravilloso. Era algo muy respetado. Era algo que la gente quería. Y había los judíos que querían estar ahí enseñando. Pero Santiago estaba diciéndolos que mira, hay que tener mucho cuidado. Porque cada palabra que sale va a estar juzgado. Y eso es lo que él está diciendo de nuevo. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra, o las personas que piensen que son sabios y entendido entre nosotros, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Proverbios capítulo 1 y versículo número 7 nos dice, Proverbios 1, 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría, hay que entender que hay dos tipos de sabiduría. Aquí en este mundo hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y tengo que deciros que la sabiduría del mundo es como tontería en comparación a la sabiduría de Dios. Mire conmigo Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 19 al 21. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso es, con la sabiduría de Dios, que está diciendo que mira, la sabiduría de Dios en comparación a la sabiduría de los hombres es algo, no hay comparación. El más sabio aquí del mundo es como una tontería cuando está comparando la sabiduría de Dios. Dice versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Cómo decir esa palabra? Enloquecido. ¿Cómo? Enloquecido. Dios, la sabiduría del mundo. Yo estaba luchando con esa palabra desde la primera vez que lo he leído. Enloquecido. Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira, las personas aquí en ese mundo piensan que la predicación es algo loco. Ellos piensan que la palabra de Dios no nos sirve para nada. Y este libro, la palabra de Dios, la Biblia, tiene la sabiduría de Dios. Las personas del mundo piensan que es algo que no nos sirve. ¿Por qué? Porque ellos no entienden la sabiduría de Dios. Mira, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18, perdón. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros,
es poder de Dios. ¿Sabe qué? La sabiduría de Dios es poder para nosotros. La palabra de Dios es poder para nosotros. Aunque para la gente de este mundo es una locura, para nosotros, los que somos salvos, eso es el poder. Eso es el poder de Dios aquí en ese mundo, pero no solamente por aquí en ese mundo, pero por la eternidad. ¿Cuál es más importante? Una pregunta. ¿Cuál es más importante? ¿El conocimiento o la sabiduría? ¿Qué piensan? ¿Cuál es más importante? ¿El conocimiento o la sabiduría? La sabiduría. Las dos cosas. Bueno, pero ¿qué es más importante? Yo sé que ambos son importantes. Yo creo que el hermano tenía la sabiduría. La sabiduría. ¿Sabe qué? Con el conocimiento, eso nos da la habilidad de desarmar unas cosas. Con el conocimiento. Pero con la sabiduría nos da el poder de volver a amar las cosas, de usar las cosas. Yo conozco muchas personas que son pero muy inteligentes. Ellos tienen mucho conocimiento aquí, pero no tienen nada de sabiduría. No tienen nada, no pueden usar lo que tienen, porque no saben cómo usarlo. Es la sabiduría que nos ayuda a saber cómo usar. Por un ejemplo, yo conozco una persona que tiene mucho conocimiento de muchas cosas, pero en su coche, si esa persona tuvo un flat en sus neumáticos, no puede cambiarlo. No sabe cómo hacerlo. Ni sabe cómo quitar los tornillos. No sabe. Y él o ella ve las herramientas y dice, uy, ¿qué es eso? ¿Cómo uso esa cosa? Tiene mucho conocimiento de muchas cosas acá, pero no saben hacer las cosas más sencillas. La sabiduría es algo muy importante para nosotros. Ahora, vamos a seguir con versículo número 14 al 16. Vamos a leer todos juntos, 14 al 16. Yo voy a leerlo con voz alta, pero vamos a leer 14 al 16. Dice, pero si tenéis celos, amarguros y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago está haciendo una contraste entre la lengua del creyente necio y la lengua del creyente sabio. Está haciendo esa comparación. Mira, puede ser un creyente que es necio, no tiene sabiduría, y puede ser a la vez un creyente sabio que tiene la sabiduría de Dios. Un creyente necio o un creyente que solamente tiene la sabiduría de este mundo, la sabiduría de los hombres. Dice la palabra de Dios ahí en versículo, déjame ver, en versículo número 15, que es terrenal, animal y diabólica. Vamos a hablar de eso ahorita, pero déjenme deciros que las evidencias de la sabiduría del mundo son una sabiduría llena de celos, amargos
y contenciones, ellos llenos de jactancia, mentir y mentiras. La jactancia habla de orgullo. Mira, yo soy tan inteligente, yo conozco muchas cosas. Y aún con ese conocimiento que tiene, no puede hacer la cosa aún más sencillo espiritualmente. El orgullo, ¿sabe qué? El orgullo es el pecado que hizo Satanás a Caín. El orgullo, la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 11 y versículo 2, Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está sabiduría. Las personas que son soberbias, las personas que tienen mucho orgullo en sí mismo, no tienen mucho de la sabiduría de Dios. No tiene mucho de la sabiduría de Dios. También Proverbios capítulo 16, versículo 18, nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hay que tener mucho cuidado con esas personas, esos creyentes que dicen que ellos saben mucho, pero son jactanciosos. Está jactando de sí mismo. Son orgullosos. Ellos tienen contenciones y aún hasta que puede estar mintiendo. Hay que tener mucho cuidado en nuestra propia vida que nosotros no caemos en ese tipo de sabiduría humana. Porque ese tipo de sabiduría no nos sirve. No nos sirve. Todavía estamos hablando acerca de la lengua. Las personas que dicen que son sabios, ellos quieren decir muchas cosas. Y eso es lo que Santiago está tratando a decirnos, que tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos diciendo. De nuevo, ahí en versículo 15, la palabra de Dios dice que ese tipo de sabiduría, la sabiduría humana, es terrenal, animal y diabólica. Eso es una descripción de la sabiduría del mundo. Dice terrenal, limitada a la tierra. La sabiduría terrenal no sale a los cielos. Solamente está usado aquí, está limitado aquí a este mundo. Dice animal, caracterizado por humanidad, fragilidad, un corazón no santificado y un espíritu no redimido. Cuando dice animal, ¿para quién vino Jesucristo para salvar? ¿Los seres humanos o los animales? Los seres humanos. Esa es la razón que dice la palabra de Dios, que ese tipo de sabiduría humano o sabiduría del mundo es algo animal, que no es santificado, no tiene un espíritu redimido. Y luego dice diabólica. Dice que ese tipo de sabiduría es diabólica, generado por las fuerzas de Satanás. Hay que entender y recordar que cada mala palabra que sale de nuestra boca no vino de Dios. Las cosas malas que salen de nuestra boca vino de Satanás. Los malos pensamientos vienen de aquí, de este mundo. Los malos deseos vienen de este mundo. Y todas esas cosas son bajo el control de Satanás. Mira conmigo 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2,
versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora mira también 2 Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, por favor. 2 de Corintios capítulo 11. Santiago dice que ese tipo de sabiduría del mundo de los seres humanos es diabólica. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que eso quiere decir a nosotros en este contexto de Santiago es que tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás está muy astuto. Y con las palabras que salen de nuestra boca, él puede engañar y aún nosotros mismos. Y también engañar a los demás. Y aún está haciéndolo. Aún está haciéndolo. Seguimos con versículo número 16 de nuestro pasaje. Santiago capítulo número 3. Dice la palabra de Dios. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esa palabra, perturbación, significa alteración de la tranquilidad. Paz, alteración de la tranquilidad, paz, del orden o del desarrollo normal de algo. Cuando yo escucho eso, cuando yo veo esto, eso me hace a pensar en todas las religiones que tenemos aquí en este mundo. Recuerda lo que dice, 2 Corintios capítulo 11, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros ¿de qué? De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabe que tenemos tantas religiones en el mundo hoy? ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Tenemos tantas religiones, tantos pastores, tantas personas ahí predicando. Lo que ellos dicen es la palabra de Dios, pero a la verdad es una mentira. Es una falsificación de lo que es la verdad. Hay que tener mucho cuidado. Eso me hace pensar en todas las religiones. Hay mucha perturbación en las iglesias porque son religiones del mundo. Son de la sabiduría de este mundo. Ahora, versículo número 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Ahora estamos cambiando. Santiago está mostrándonos la sabiduría del mundo y ahora él va a mostrarnos la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice la sabiduría que es de lo alto. Eso es la sabiduría de Dios. Dice que es puro. La sabiduría de Dios es puro. Eso indica la importancia de la santidad. Dios es santo. Por lo tanto, la sabiduría de Dios, la sabiduría de arriba, es pura.
Siendo que la sabiduría viene de Dios, eso quiere decir que la sabiduría es pura. Es pura, es santo, es perfecto. La sabiduría de Dios conduce a la pureza de la vida. La sabiduría de Dios va a ayudar a ti y a mí a vivir una vida pura. No estoy diciendo a vosotros que va a ayudarnos a vivir una vida perfecta, porque no hay nadie perfecto aquí en ese mundo. Pero va a ayudarnos a vivir una vida que está cambiada. Estábamos haciendo las cosas malas, ahora tenemos el deseo de seguir y hacer las cosas buenas. La sabiduría que viene de arriba es pura. La sabiduría que viene de arriba no solamente es pura, pero es pacífica. Eso quiere decir que la sabiduría del hombre conduce a la competencia, la rivalidad y la guerra. Pero la sabiduría de Dios conduce a la paz. La sabiduría de Dios nos da paz. El mundo está buscando paz. El mundo está buscando paz. Pero no te preocupes por eso. Y eso tú puedes, pero los demás. No sé de dónde viene eso, pero no debes duchar de ahí. Entonces esa agua no está buena. Entonces, pero mira, la sabiduría de Dios es pura. La sabiduría de Dios le conduce a tener la paz. Este mundo está buscando paz, pero está buscando la paz en la sabiduría de este mundo. Pues eso quiere decir que ese mundo nunca va a tener paz, porque la paz viene de Dios. Y ese mundo no tiene la sabiduría de Dios. Para este mundo, la sabiduría de Dios es algo tontería. Hay que entender eso, que la sabiduría de Dios es pura, la sabiduría de Dios es pacífica. Si la iglesia es pura, devota de Dios, entonces habrá paz. Mira conmigo Isaías 32. Isaías 32. Isaías 32, versículo número 17. Dice la palabra, y el efecto de la justicia será ¿qué? Paz. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Sabe qué? Eso está diciendo. Dice, el efecto de la justicia será paz. Si tenemos la justicia de Dios en nuestra vida, tenemos algo de la sabiduría de Dios. Y eso va a conducirnos a la paz. Luego dice que la sabiduría de arriba, la sabiduría de Dios, es amable. Todavía estamos ahí en versículo número 17. La sabiduría de Dios es amable. Eso significa un rasgo de carácter que dulce sensatez. Tal persona se someterá a todo tipo de maltrato y dificultad con una actitud de amable, cortés, paciente, humildad, sin ningún pensamiento de odio o vergüenza. Eso es el tipo de sabiduría que viene de Dios. Es una sabiduría amable. Eso está hablando de una persona que tiene mucha paciencia, que puede padecer, que puede sufrir aquí en ese mundo y no dice nada, que siga adelante. Eso es la persona que tiene la sabiduría de Dios. Dice, la sabiduría de arriba, la sabiduría de Dios lleva
el significado de moderación sin compromiso y amabilidad sin debilidad. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si tienen la sabiduría de Dios, cuando está perseguido aquí en este mundo, no está luchando, no está peleando, sino está siguiendo adelante, tratando de vivir su vida en una manera que honra y glorifica a Dios. Dice también que la sabiduría de Dios es benigna. La sabiduría de Dios hace que un creyente sea agradable y fácil de vivir y trabajar con él o ella. Si tiene la sabiduría de Dios, será fácil de vivir contigo, será fácil de trabajar contigo, porque tiene una actitud buena. Tiene un deseo de hacer las cosas correctas. Con la sabiduría de Dios existe la voluntad de escuchar, pensar, orar y obedecer todo lo que Dios revela. Eso es lo que está hablando cuando dice que la sabiduría de Dios es benigna. Luego dice que la sabiduría de Dios es llena de misericordia. Para estar llena de algo, eso quiere decir que está controlado por eso. Por eso está diciendo que la sabiduría de Dios está controlado por la misericordia de Dios. Está controlado por la misericordia de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 36 dice: sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. Y en su misericordia no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Y luego el último del versículo 17 dice que la sabiduría que viene de arriba es llena de buenos frutos. Una persona con sabiduría de Dios tiene muchos frutos en su vida. En Juan capítulo 15, versículo 5, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe que una persona que tiene la sabiduría de Dios está produciendo fruto? Y luego, versículo 8, para que podamos terminar con el capítulo número 3, versículo 8 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia son las buenas obras producidas como resultados de la salvación. Hemos visto, pues, desde que hemos empezado el estudio de Santiago, hemos visto que Dios prueba la fe mediante las pruebas. Dios no prueba la fe con el mal. Recuerde eso, que Él dice que cuando está tentado por el mal, no debe decir que está tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a Él a nadie. Dios no prueba la fe con el mal. Dios prueba la fe por la palabra de Dios.
Dios prueba la fe por la actitud y acción con respecto a las personas. ¿Cómo estamos sirviendo unos al otro? ¿Cómo estamos tratando unos al otro? Dios prueba nuestra fe así. Dios prueba la fe con las buenas obras y Dios prueba la fe con la lengua. La lengua es muy poderosa. Tenemos que tener mucho cuidado con ella. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Debemos guardar nuestro corazón. Sobre todas las cosas guardadas, dice la palabra de Dios. Guardad el corazón. Porque lo que hay en su corazón, tarde o temprano, va a salir de su boca. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esa tarde que nos ha dado. Gracias por el estudio de Santiago. Ayúdanos, Señor, a cuidar las palabras que salen de nuestra boca. No solamente eso, Señor. Yo sé que las palabras que salen de nuestra boca salen de nuestro corazón. Señor, guardad nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón tierno, un corazón listo, dispuesto de alabarte a ti, Señor, de vivir por ti, de hacer las buenas cosas, de decir las buenas cosas. Señor, ayúdanos que cuando las pruebas vienen en nuestra vida, aún con nuestra lengua, que confiamos en ti. Señor, haga tu voluntad en nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahora vamos a